¿De cuánto sería el aumento del salario mínimo para 2027? Minhacienda designado dio pistas. Aunque faltan varios meses para que inicie la negociación del salario mínimo para 2027, el tema ya comenzó a generar expectativa entre trabajadores y empresarios. Esto luego de que Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, adelantara cuál sería la posición del nuevo gobierno frente al próximo ajuste salarial. El anuncio ha despertado interés porque el salario mínimo es una de las decisiones económicas más importantes que deberá tomar el nuevo gobierno en sus primeros meses. Aunque la discusión oficial se llevará a cabo a finales de 2026, las primeras declaraciones del equipo económico ya empiezan a marcar la hoja de ruta sobre cómo se abordará la negociación con trabajadores y empresarios. Lea también, empalme con gobierno de la Espriella sería público. Petro es partidario de que se transmita por televisión. En una entrevista con Caracol Radio, el economista dejó claro que la nueva administración buscará una política distinta a la aplicada para el incremento de 2026, cuando el salario mínimo aumentó 23,7% por decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro. Si bien evitó anticipar una cifra, aseguró que el incremento deberá estar respaldado por el comportamiento de la economía y no por decisiones que a su juicio puedan afectar la competitividad del país. ¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027 según Minhacienda? Por ahora, el ministro de Hacienda designado no habló de un porcentaje específico para el aumento del salario mínimo en 2027. Sin embargo, sí dejó claro que el gobierno entrante no tendría como referencia un incremento similar al decretado para este año. Según explicó, el ajuste deberá responder principalmente a dos variables: la inflación y la productividad. En otras palabras, el crecimiento del salario tendría que estar sustentado en el desempeño de la economía y en la capacidad de las empresas para generar valor. Lea también, Fabio Arjona será ministro de Ambiente del gobierno de Abelardo de la Espriella. Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos, afirmó Gómez durante la entrevista. El futuro ministro también sostuvo que los incrementos deben ser sostenibles en el tiempo y permitir que los trabajadores mantengan su capacidad de compra sin afectar el crecimiento económico ni la generación de empleo. El ministro de Hacienda designado no habló de un porcentaje específico para el aumento del salario mínimo en 2027. Colprensa. El gobierno entrante quiere ligar el salario mínimo a la productividad. Uno de los mensajes que más reiteró Miguel Gómez es que el salario mínimo debe avanzar al mismo ritmo que la productividad del país. Durante la conversación explicó que si la economía logra producir más y de manera más eficiente, existirán mejores condiciones para otorgar incrementos salariales. No obstante, señaló que en los últimos años la productividad no ha mostrado un crecimiento equivalente al de los aumentos del salario mínimo. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad, manifestó. Bajo ese análisis, advirtió que elevar el salario por encima de lo que permiten las condiciones económicas termina aumentando los costos para las empresas y reduciendo la competitividad frente a otros mercados. Lea también, ¿quién es Viviane Morales, la exfiscal que hará parte del gabinete de Abelardo de la Espriella? Miguel Gómez cuestionó el aumento decretado para 2026. El futuro jefe de la cartera de Hacienda también lanzó críticas al incremento del 23,7% aplicado para 2026, al considerar que estuvo muy por encima de la inflación. Según explicó, aunque un aumento importante puede impulsar inicialmente el consumo de los hogares, con el paso de los meses también puede traducirse en mayores costos para las empresas y presiones sobre los precios. No podemos aumentar el salario mínimo 4 o 5 veces por encima de la inflación, como se hizo de manera populista en el año 2025 para este año, afirmó. Incluso sostuvo que aumentos de esa magnitud pueden afectar la competitividad del país
y limitar la capacidad de las empresas para contratar nuevos trabajadores. Además, Gómez insistió en que elevar el salario por sí solo no garantiza una reducción de la pobreza. Si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza, y si eso hiciera a los países ricos, hace años que no habrían pobres, expresó. Preguntas frecuentes. ¿De cuánto sería el aumento del salario mínimo para 2027? Hasta ahora, no existe un porcentaje oficial para el aumento del salario mínimo para 2027. El ministro de Hacienda designado indicó que el ajuste deberá definirse con base en la inflación y la productividad, por lo que aún no es posible establecer una cifra concreta. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda sobre el salario mínimo para 2027? Miguel Gómez afirmó que el salario mínimo para 2027 debe crecer de manera responsable y en línea con la productividad de la economía. También señaló que incrementos muy superiores a la inflación pueden afectar la competitividad, elevar los costos de las empresas y reducir la generación de empleo. ¿Cuándo se definirá el salario mínimo para 2027? La negociación del salario mínimo para 2027 se realizará durante diciembre de 2026, entre el gobierno, los empresarios y las centrales obreras. Si no hay acuerdo entre las partes, el Ejecutivo tendrá la facultad de fijar el incremento mediante decreto, como ha ocurrido en años anteriores.